Presento el caso de una persona que durante su primera etapa de disminución de peso corporal se observó que hubo una disminución en el volumen muscular. Y esto es algo que en el caso de esta persona y de muchas personas, pues no es lo que queremos. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos un programa de disminución de peso corporal, lo que buscamos es disminuir grasa corporal. La grasa corporal, incluida la grasa visceral, es aquella que realmente genera efectos secundarios, efectos alterando la salud de la persona, donde genera alteraciones metabólicas como la misma prediabetes, como la resistencia a la insulina, entre otros. Entonces, esta persona fue evaluada el 13 de septiembre, es su nombre, de 28 años y tenía un peso inicial de 111.7 kilogramos. Luego fue evaluada el 1 de noviembre, o sea que habían pasado 49 días, exactamente 7 semanas. En estas 7 semanas, la persona pues pasó de 111.7 kilogramos a 100.6 kilogramos. Esto significa que la persona logró disminuir 11 kilogramos y 100 gramos durante 7 semanas. Pero entonces es importante siempre que cuando hablemos de disminuir de peso, conocer la composición corporal de la persona. ¿Esto qué significa? Que hay que conocer el volumen o masa muscular, como también la composición con relación al porcentaje de grasa total de la persona y el porcentaje de grasa visceral. Entonces, ¿qué observamos en esta persona? Que además de que había perdido 11 kilogramos y 100 gramos, pues inició el 13 de septiembre con un porcentaje de grasa de 32.8%. Y durante estas 7 semanas, exactamente 49 días, la persona disminuyó a 29.2. Esto quiere decir que durante este periodo su porcentaje de grasa se disminuyó, se redujo en 3.6%. Eso es la grasa corporal total. Y cuando analizamos la grasa visceral, esta se da en un puntaje que ya existe, y este porcentaje de grasa visceral son unas tablas que se utilizan tanto cuando hacemos el análisis por resonancia magnética como cuando lo hacemos por las básculas que funcionan a través de bioimpedancia. Pues tenía un porcentaje, perdón, un puntaje de 23 y en estas 7 semanas bajó a 18. Esto quiere decir que hubo una disminución de 5 puntos en grasa visceral. Entonces este puntaje de 23, ¿cómo se interpreta? Fue un porcentaje alto. Y el hecho de bajar a 18, pues también sigue siendo alto. ¿Por qué? Porque se considera en la escala que califica este puntaje que es adecuado por debajo de 12. Este puntaje va en un rango desde 1 hasta 59 y a partir de 12 hacia arriba pues ya se considera que está alto. Entonces esta persona, a pesar de que su grasa visceral pues ha logrado disminuir 5%, aún sigue siendo elevada. Hay un dato adicional que nos dan por bioimpedancia y es el metabolismo basal de la persona. Entonces, ¿qué es? O tasa metabólica basal, que son aquellos requerimientos a nivel metabólico, a nivel energético que requiere la persona para cumplir con las funciones básicas de sus órganos, o sea, que el corazón pueda funcionar normal, que sus pulmones puedan respirar, hacer la función respiratoria normal, la actividad cerebral y en fin todos los órganos de nuestro organismo. Entonces a esto se le llama metabolismo basal, que así la persona esté sin hacer movimiento alguno de manera consciente, porque, o sea, cuando está durmiendo, lo que necesita para respirar, etcétera, pues todo esto hace parte de lo que llamamos metabolismo basal. Entonces, ¿qué se observó? Que de una tasa metabólica basal inicial de 2.217 calorías que requería, su metabolismo basal disminuyó. Disminuyó a 2.085 calorías, o sea que hubo una disminución de 132 kilocalorías. ¿Y esto qué significa? Pues esto no es conveniente, porque al contrario, lo que buscamos en un programa de ejercicio físico es precisamente que el músculo se conserve e inclusive se aumenta, porque es una de las estrategias para aumentar el metabolismo basal de las personas. Y entonces, ¿por qué se disminuyó este metabolismo basal?
Porque la persona, cuando fuimos a analizar su masa muscular por este mismo método de bioimpedancia, o sea, a través de estas básculas que existen, que traen esta tecnología, pues se encontró que el 13 de septiembre tenía una masa muscular que era calculada de esos 111 kilos y 700 gramos, 72 kilogramos y 200 gramos, 72.2 kilogramos, están representados en masa muscular. La masa muscular final al 1 de noviembre fue de 68.4, o sea que había disminuido 3 kilos y 800 gramos. Hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. Uno es desde el punto de vista nutricional y otro desde el punto de vista de lo que estaba haciendo de ejercicio físico. Entonces es frecuente que las personas ingresan al gimnasio y solo hacen ejercicio cardiovascular. Entonces, cuando esto se presenta, pues esto orienta, ayuda a que el volumen muscular no se conserve y también se dé algo de pérdida de volumen muscular. Lo otro es que esta persona, pues sus miembros inferiores de por sí tenían un buen volumen muscular, tenían muy buena fuerza. ¿Por qué? Porque de manera natural, debido al gran peso corporal que ha sostenido durante gran parte de su vida, pues sus músculos se han hipertrofiado, o sea, han desarrollado volumen muscular. Y al acompañarse esto de un programa de restricción en la parte de ingesta de calorías y donde solo se está haciendo ejercicio cardiovascular, pues esto facilita la pérdida de volumen muscular. Hay que tener en cuenta que estas personas, aunque en este caso se trataba de una persona desacondicionada físicamente, podríamos decir que esto no es real del todo. ¿Por qué? Porque sus miembros inferiores son muy fuertes, como les he explicado, de haber soportado durante tanto tiempo ese gran peso corporal. ¿Y esto qué significa? Que al ingresar al gimnasio es posible poner a esta persona a levantar, a mover cargas a nivel de miembros inferiores, claro está, haciéndolo de manera gradual, mirando cómo la persona se adapta, donde lo primero que tiene que aprender es la técnica, y de este modo iremos incrementando las cargas, pero son cargas que es posible que las podamos incrementar con un ritmo, una frecuencia semanal superior en cuanto al volumen total de movilización de cargas que el que haríamos con una persona que no tiene estas características en cuanto a haber soportado tanto peso durante gran cantidad de años. Entonces es una persona que su naturaleza le permite mover gran peso con sus miembros inferiores, pero que cuando evaluamos los miembros superiores nos encontramos con un imbalance, o sea, la fuerza que tiene en los miembros superiores se nota que es bastante débil en este segmento corporal y al hacer la comparación con los miembros inferiores. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Una persona que ha tenido durante muchos años que soportar un gran peso, es posible que pueda mover gran peso con sus miembros inferiores, pero esto no significa que desde el principio lo vamos a exponer a grandes cargas, sino que gradualmente la persona va a ir incrementando el peso con el cual lo estamos entrenando. Entonces esto nos va a ayudar a conservar el volumen muscular. Y lo otro que es muy importante es ese balance entre proteínas, carbohidratos y ácidos grasos. Entonces ya será la persona encargada de la parte nutricional, el nutricionista, quien coordine y oriente cómo debe hacerse este balance nutricional. Cuando analizamos las 132 kilocalorías que disminuyó la tasa metabólica basal en esta persona, pues hemos hecho un análisis de cada kilogramo que disminuyó en cuánto logró reducir la tasa metabólica basal. Y el cálculo nos muestra que por cada kilogramo que disminuyó, su tasa metabólica basal se redujo en 34.73 kilocalorías. Entonces, lo importante de este caso es que cuando exponemos a una persona, cuando iniciamos con una persona un programa de disminución de peso corporal, estamos haciendo referencia a disminuir su grasa corporal total, incluida la grasa visceral. Y no perder volumen muscular, porque es que el volumen muscular que la persona
mantiene, es lo que contribuye a que sea una persona físicamente activa, a que sea una persona resistente, a que sea una persona fuerte, y que esto que se logró de manera natural, como les he explicado, por el gran peso que debió soportar durante gran cantidad de años, pues no podemos disminuirlo de esta manera o permitir que se disminuya por orientar un programa en el cual solo se realizaba ejercicio cardiovascular, que más que orientar es la misma creencia de las personas de que solo deben hacer ejercicio cardiovascular, porque existe el pensamiento que ha pasado a través de diferentes personas de que si hacen pesas, la grasa se va a endurecer. Y esto no es cierto, la grasa no se endurece, la grasa se transforma es una energía acumulada y que el cuerpo la utiliza. Entonces la grasa en ningún momento se va a endurecer porque una persona realice un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de pesas. Entonces los invito para que compartan este caso tan interesante con todas las personas que conozcan, igualmente para que se suscriban al canal si no lo han hecho, le den like a este video y nos estaremos viendo en el próximo video.